Cerramos este tema, vamos a abrir otros temas que han sucedido durante la semana y que queremos también entender un poco mejor, entre ellos una dimisión, la de Carlos Lesmes, que llevaba 4 años con el cargo. Es que me río porque de verdad, llevaba 4 años, sí, en el cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial, con 4 años caducado, no que llevase 4 años, 4 años el cargo caducado, lo que ha provocado un cisma político, porque el Consejo General del Poder Judicial es un órgano que deben decidir también las Cortes. Y que, claro, ¿ahora qué pasa? Dimite el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que, como digo, él y los restos de vocales llevan 4 años con el cargo caducado. Y siento hablar como si fuesen yogures, pero es que es así. Esto casi es un dramita, pero lo metemos en el Congreso porque es donde se están cociendo muchas cosas. Reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Cuéntanos, Noelia. Sí, efectivamente. Bueno, pues es que Carlos Lesmes, además, es que no es que solo fuese presidente del Consejo General del Poder Judicial, sino que también es presidente del Tribunal Supremo, porque es un cargo que va junto. Entonces, la cosa tiene más enjundia, más aún, como precisamente como comentas, Adrián, llevan 4 años de extensión de su cargo, cuando, por así decirlo, la legislatura, que no se responde a una legislatura, pero lo que es el cargo debería ostentarse durante 5 años y lleva 4 años en funciones. Han estado lo que deberían haber estado 2 personas prácticamente. Entonces, bueno, Carlos Lesmes todos los años a la apertura del curso judicial, pues ha estado diciendo básicamente que no le parecía bonita esta situación, ¿no? Y a ver si el señor Feijóo, y antes el señor Casado, obviamente, y Sánchez tenían a bien reunirse, ¿no?, para solucionar la situación. Este año su discurso ya fue un poco en plan, bueno, chicos, esto en serio, ya de verdad. Parece que no estaba convenciendo a ninguno de los dos líderes de los dos principales grupos, y entonces el 7 de noviembre, o sea, noviembre, el 7 de septiembre ya como que se puso muy serio, en plan, de verdad voy a dimitir en las próximas semanas. Ya porque desde la academia también se estaba diciendo que, bueno, también había cierta responsabilidad sobre este señor de, bueno, tienes el mecanismo de forzarlo, sal de ahí, y van a tener que nombrar a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente el domingo por la tarde Lesmes anuncia su dimisión y el lunes la hace efectiva delante del rey, que es como el protocolo oficial. Entonces ahí sí, Pedro Sánchez y Feijóo dicen, vaya, que esto va en serio, vamos a reunirnos ya. Entonces estuvieron 3 horas reunidos. ¿Tenemos nuevos vocales? No. Entonces, lo primero, cuando se va Lesmes, la primera opción es que hubiese sido sustituido automáticamente por quien ostentaba la vicepresidencia, que era Francisco Marín Castán. ¿Qué pasa? Los vocales, esta opción no les parecía bien porque, aunque ahora lo explicaré, los vocales son elegidos por las Cortes, pero el presidente es elegido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Entonces les parecía mal que se hiciese de una manera automática en lugar de llevar a cabo una votación, ¿no? Entonces, básicamente, en muchos medios se ha hecho la lectura de que han traicionado el legado de Lesmes, un poco el planning que Lesmes había hecho, y esta misma tarde en pleno han nombrado a Rafael Mozo como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial por ser el magistrado más mayor y pertenece al sector progresista de este órgano. Se ha puesto bastante en cuestión también cuáles son las funciones de esta persona, ya que tampoco es una selección normal en cuanto a que de cara a estos 5 años deberían haberle elegido unos vocales renovados, y como no es el caso, como que su puesto es interino, no está en funciones como estaba Lesmes, pero tampoco es una elección normal y está ahí como un poco en duda de que este órgano decida hasta qué punto puede ejercer las funciones completas o no. Y bueno, pues la verdad que menos mal que se ha solucionado esto, porque si no se llegan a poner de acuerdo los vocales del Consejo General del Poder Judicial, esto hubiese escalado a la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, lo que hubiese sido pues otro big problemita que Alba hubiese tenido que recopilar en su drama, ¿no? Vale, ¿quién es el Consejo General del Poder Judicial o qué es este órgano? Bueno, pues son un total de 20 vocales que se eligen por el Congreso y el Senado por mayoría cualificada, y esto me parece importante señalarlo porque puede haber muchos de los que nos escuchan que digan, bueno, pero ¿por qué tienen que pactar el PP y el PSOE? Pues como ya he comentado varias veces en mi sección, la Constitución muchas veces prevé unas mayorías que al final la fuerza de los partidos
implica que al final se llegue a pactos. La Constitución fije una cuota, en este caso es de 3/5, y al final eso significa que el PP y el PSOE tienen que pactar. Se podrían buscar otras mayorías, pero como su representación es tan grande, pues básicamente acaba reducida a eso, que es en cierto modo, y eso pues también se puede observar, manipular el proceso, ¿no? En cuanto a que tendría que haber un debate a nivel todo el pleno y no que dos partidos se pusiesen de acuerdo para nombrar a estas personas. Pero bueno. Estos 3/5 implican 210 diputados del Congreso y 159 senadores. Para que nos hagamos una idea, pues obviamente es gran parte de la Cámara. ¿Qué pasa? Esto es importante porque el PP quiere que los jueces vuelvan a elegir a los jueces. ¿Por qué está defendiendo esto el PP? Bueno, porque según la Constitución, 8 de estos 20 vocales tienen que ser elegidos por las Cortes, pero los otros 12 eran nombrados directamente por los jueces, se elegían a ellos mismos. ¿Qué pasa? En 1985, en un gobierno del Partido Socialista, se cambia y se hace una ley por la que, aunque sí que son propuesta de los jueces, tiene que ser validado por las Cortes. Lo que a fin de cuentas, pues es el reparto que precisamente por eso está trayendo tantos problemas de equilibrar un poco los jueces progresistas, los conservadores, y por eso hay tanto problema. Recordar que el año pasado estuvo a punto de llegarse a un acuerdo, lo que pasa que se introdujo entre la lista el hombre que había condenado al PP por la trama Gürtel. Entonces, bueno, pues obviamente no fue el nombre que más le gustó a Casado y pues no cuajó, ¿no? Entonces, bueno, pues concretamente el órgano lleva caducado desde el 4 de diciembre de 2018 y bueno, pues está un poco por ver. Como decía, el PP está pidiendo que se cambie que el PSOE se comprometa a que va a cambiar esta ley y el gobierno parece que no está dispuesto a ello. También esto hay mucha pelea en la izquierda de decir si los propios jueces eligen a los jueces, como que va a haber una dinámica mucho más conservadora que progresista, que esto pues también se puede poner en cuestión. Al final, bueno, es un poco complicado. Pero bueno, ¿cuál es la función del Consejo General del Poder Judicial? Pues sobre todo garantizar la independencia de los jueces. Por eso se intenta todo el rato ir nombrando más o menos para que siga equilibrado este balance. Organiza la actividad judicial, reparte los jueces en el territorio, organiza su formación, también está encargado del régimen disciplinario y eligen a los cargos más relevantes de la carrera judicial, como son los de las audiencias y los tribunales superiores de justicia, y 2 magistrados del Supremo. A los magistrados del Supremo todos, perdón. Pero no dicta sentencias. O sea, es importante entender que es un órgano político dentro de los jueces, pero no es un tribunal en sí. El Consejo General del Poder Judicial no emite sentencias, no juzga como tal. Lo que pasa es que sí que elige a 2 miembros del Tribunal Constitucional, que si os acordáis, pues esto también está siendo muy polémico porque, por un lado, el gobierno tiene que nombrar a 2 miembros y por el otro lado, el Consejo General del Poder Judicial tiene que nombrar a otros 2. Si os acordáis en las sentencias, por ejemplo, la inconstitucionalidad del estado de alarma, que el Tribunal Constitucional esté en funciones también está causando muchos problemas porque ahora mismo no está equilibrado entre conservadores y progresistas. Entonces, bueno, el gobierno defiende que ellos podían nombrar a sus 2 miembros del Tribunal Constitucional por separado sin que esto fuese en PAC, pero bueno, como que siempre se ha hecho los 2 pactos juntos y en principio pues debería ser así, o es un poco la costumbre parlamentaria. Entonces eso, muy resumido, sería cuál es la situación. Y bueno, pues se espera que próximamente lleguen a un acuerdo porque, como decía, la situación es un poco apremiante en cuanto a que parece que van a pasar los 5 años enteros. Sí, al final van a doblar mandato. Oye, muy rápido, Alba, del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades le das a tener un dramita con el tema del Consejo General del Poder Judicial? Yo, para la semana que viene, puede ser, me lo pido ya. Venga, vale, sí, a veces cuesta saber cuál es el dramita de la semana y me parece que, es verdad, que posiblemente ya salgas de aquí con uno de los dramitas. Oye, Fran, darían un favor. y del 1 al 10, ¿qué posibilidades de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo antes de las elecciones? ¿Eso a quién? ¿A mí? A Fran, no, se lo he dicho a Fran. Sí, Ah, Fran, Vale. escúchame. Hombre, tiene...
Se tienen que poner de acuerdo. A ver, al final es que ya No es les queda necesario, otra. ¿no? Es que no queda otra. Yo creo que, Ya, ya, que bueno. sí, al final. Lo que sí que es cierto que es curioso, porque cuando ha comentado Noelia lo de cuando casi se estuvo a punto hace un tiempo de llegar a un acuerdo, que creo que fue cuando les colaron a Tornero en Radio Televisión Española, a Sí. cambio de después Sí, pactar y que luego no cumplió el PP, que también es curioso, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, yo sí. creo que sí, ya se van a poner de acuerdo. Vamos, Sí. que se tienen que poner de acuerdo, vaya. Bueno, sí, sí. yo creo que está un poco en cuestión su papel como partidos de Estado. No pueden bloquear Sí, instituciones así de importantes y ir de abanderados de garantes de la correcto, Constitución, ¿no? correcto. Claro. A ver, tenemos en el chat a Daniel diciendo: políticos eligiendo jueces, una independencia de poderes de categoría. Dice: todo lo que no sea jueces eligiendo jueces es todo lo contrario a tener independencia de poderes real. A ver, dejadme que ponga aquí un inciso. ¿Por qué casualmente el PSOE es ahora el que se niega a hacer eso? ¿Y por qué el PSOE en el 85 también decide esto? Muy sencillo, la carrera judicial es una carrera en la que vas a necesitar muchos años para preparar oposiciones. Eso quiere decir muchos años sin trabajar, eso quiere decir mucho dinero. Por tanto, ¿quién accede a la carrera judicial y quién pasa a esas oposiciones? La gente que tiene mucho dinero. Si Correcto. dejamos que solo esa gente pueda elegir a los jueces, lo que tienes es una carrera judicial llena de jueces de familias bien, de alto poder adquisitivo, es decir, la gran mayoría conservadores. Y si la mayoría... Tú no puedes evitar que la mayoría de la carrera judicial sea conservadora, porque son los que se pueden permitir llegar hasta ahí, a no ser que cambies el sistema, bla, bla, bla. ¿Qué hace Felipe González poniendo esa ley? Que si la mayoría social ha votado progresista en el Congreso pueda decir: vale, en las grandes decisiones del Poder Judicial, que por cierto no es independiente, tiene que estar controlado por los otros dos poderes, los otros dos poderes de mayoría progresista, cuando se dé, lo puedan controlar. A ver, que cada uno que tenga su opinión. Simplemente quiero poner en contexto por qué el PSOE hace eso en el 85 y por qué el PSOE le dice al PP: claro, tú lo que quieres es que los jueces tal. ¿Qué dices? Coño, si parece lo más democrático, y estoy de acuerdo con Daniel, decir: a ver, si no, no es tan independiente. Bueno, también hay que... A ver, no es justificar ni nada, simplemente poner de relieve también la otra parte, que al final el PSOE busca eso. Sí, sí. Es la base de la división de poderes, ¿no? Al final, claro, que se elijan a ellos mismos podría darlo, como tú bien has dicho, pues una situación de que al final solo accedan a estos puestos gente de un determinado estatus y por lo tanto de una Claro. determinada ideología. Claro. El hecho de que haya una parte de este consejo que sea elegido por los políticos, pues garantiza ese control que tú has comentado y que es básico en la democracia. Exacto. Sí, pero también es verdad que yo creo que los propios jueces están muy divididos en familias conservadoras y progresista y que realmente es muy difícil que un juez verdaderamente independiente, en el sentido de que no esté como en ninguna de estas dos familias de jueces, llegue a estos órganos. O sea, que yo entiendo el razonamiento del PSOE, pero también, no sé, o sea, que también es confiar un poco en el buenismo de la gente de clase privilegiada que llegue, ¿no? Y que tenga un pensamiento progresista. O sea, es una cosa enrevesada, pero a mí sí que me preocupa lo que ya he comentado aún más veces, el hecho de que es una cosa que tiene que decidir el Pleno y que lo decidan los dos partidos. Es como, también me parece algo... Sí, bueno, claro, dos partidos, pues al final se queda en el bipartidismo clásico, que todavía parece que está aquí. Pero bueno, dejamos por un momento España